El hombre y todo lo que se encuentra en este mundo no puede vivir sin el agua. Bienvenidos a este tu canal cristiano, Casa El Manantial. Y esta noche la conferencista Mercedes Moreno nos explica que el hombre necesita ser limpio por el agua que Cristo nos brinda. Y el tema de hoy se titula Hay agua para los sedientos. Así, escuchemos a la conferencista. Gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Pues en esta noche, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, le toca el privilegio a mi hermana conferencista Mercedes Moreno. Así que en esta noche, tome lugar, hermana, así que con libertad vamos a recibir la palabra del Señor con gozo, con alegría de corazón, amén, porque hemos venido a oír palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga. Sigan adorando a Dios. No sé si está, a ver. Sí, para sí. Ahora sí. Sigan adorando a Dios, porque Dios está aquí en medio nuestro. Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar un momentito para ponernos bajo las manos del Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento, Señor, que nos permites estar en tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor, el que hables, Señor. Que seas tú el que ministres cada una de nuestras vidas, Señor. Empezando por mí, Señor. Que seas tu palabra la que fluya, Señor. Tu poder con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ay, qué bueno es Dios. Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, que a veces yo pienso que nosotros no alcanzamos a discernir ni siquiera el 1% de lo bondadoso que es Dios. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es el tema? Dame el tema, Señor. ¿Qué voy a decir? Y el Señor me dio el tema en el mismo instante que mi pastor me estaba dando me dice, tú vas a traer la palabra para el viernes. Y dije yo, ay Señor, ahí está. El tema se llama Hay agua para los sedientos. Ese es el tema. ¿Para qué sirve el agua física? Sirve para el reino de los hombres, allí incluyen las mujeres, los niños. Sirve para el reino de los animales. Sirve para el reino vegetal, porque usted sabe que todas las plantas, por más difíciles que sean de desierto, siempre necesitan en cierto tiempo agua para poder vivir. Si no, se seca, poco a poco se va secando. Entonces nuestra vida es así. En Génesis 1:1 podemos ver que Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero si miramos el versículo 7, ahí dice, y separó las aguas de arriba de los cielos y las que están de abajo de la tierra. Amén. Entonces yo le decía, Señor, ¿cuáles son esas aguas? Yo quiero saber cuáles son esas aguas que tú quieres decir. Y yo digo, Señor, Él en su infinito poder y misericordia, quiere enseñarnos. Fíjese, la palabra de Dios, Él la enseña como espada. En Efesios 6:17 dice, la enseña como espada. La enseña también como agua. La enseña también como perlas preciosas. La enseña como pan, con muchas cosas. Y yo digo, en su infinita misericordia, Dios se quiere dar a entender su poder, cómo es que funciona. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver 3 puntos nomás. Amén. Aleluya, dele gloria a Jesús, dele gloria. Vamos a ver Juan 7:37 y 38.
Y vamos a ver cómo puedo obtener esos ríos de agua en mi corazón y para qué sirve esa agua. Vamos a ver Juan 7, 37 y 38. Bendito sea su nombre, aleluya. Dios es bueno. Ok, ¿ya lo tienen? Ok, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús dijo estas palabras, él todavía no había sido crucificado, glorificado todavía. Entonces él habló estas palabras y dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces quiere decir que hay una agua espiritual. Hay una agua espiritual. Y la vamos a ver más adelante. Hay una agua. ¿Y para qué sirve esa agua? La vamos a ver para qué sirve. Fíjese. ¿Y cómo puedo obtenerla? Ok. Mire, primero lo que tenemos que hacer es tener sed. Tener sed. Porque una persona que no tiene sed, yo le puedo dar un vaso de agua y me va a decir, no, thank you. Pero si tiene sed, ¿qué va a pasar? Va a agarrar esa agua y se la va a tomar. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer es tener sed de Cristo y de su palabra. Porque si no tiene sed, de nada sirve. Entonces, esa sed tiene que ser sed del Espíritu, del Espíritu de Dios. Entonces, lo segundo es creer en Cristo y su palabra. Fíjese, vamos a ver Salmo 119. Salmo 119. Ese es mi salmo favorito porque a mí me encanta ese salmo. Dice, es el más grande. Salmo 119, 11. Ando por otro lado. Ok, 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué mejor lugar donde se puede poner la palabra de Dios? En el corazón. En el corazón es el mejor lugar donde se puede poner la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Y fíjese, Jesús en Juan 7:37 pudimos ver que dice que de sus entrañas, o sea, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, esos ríos, ¿cómo los puedo yo obtener? Esos ríos, ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo puedo yo obtener? Porque él dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. O sea, del corazón, poner la palabra de Dios en el corazón. Jesús no se estaba refiriendo en ese momento al agua física, se estaba refiriendo al agua espiritual, porque esa es la que sacia nuestro ser. Fíjense, vamos a ver Juan 4, 13 y 14. Vamos para atrás otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. 4, 13 y 14. Eso fue cuando Jesús le pidió agua. Fíjese, vamos a leer
el 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, o sea, la mujer samaritana, y le dijo, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. O sea, del agua del pozo que Jesús le pidió a la mujer samaritana. Pero dice, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, o sea, el agua que Jesús le daría, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo os daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí pueden ver? Jesús se está refiriendo a un agua espiritual. El agua física es necesaria para bañarnos, para hacer tantas cosas. El agua física es necesaria. Fíjese, si nosotros pasamos una semana sin bañarnos, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa después cuando se baña y se refresca? Se siente limpio, se siente refrescado, se siente relajado, se siente a gusto, ¿no? Ok, entonces el agua, la palabra de Dios es como agua. Gracias, hermano. Es como agua que nos refresca. Entonces solamente tenemos que poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Ese es el mejor lugar. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya. Imagínense cuando Jesús estaba diciendo esas palabras, Él todavía no había sido glorificado, no había sido dado el Espíritu Santo. Y ahora ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, y somos responsables de mantener ese río en nuestro corazón. Aunque el enemigo quiera secarlo, nosotros tenemos que mantenerlo, ponerle palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios que fluya. La pone por acá y fluye por su boca. Eso es lo que Jesús quiso decir. Fíjese. Y el tercero es venir a Jesús y tomar de Él. Tomar de Él. Fíjese. Mire, le voy a leer algo cuando uno tiene a Cristo reinando en el corazón. Cada vez que yo le digo, Señor, dame, ¿qué es lo que voy a decir? Yo lo escribo para que no se me olvide, porque por aquí pasan 1000 pensamientos y se olvida. Entonces, mire, le voy a leer unas cuantas cosas de lo que Jesús nos da cuando Cristo está reinando en el corazón del ser humano. Mire, hay humildad, hay consagración, hay sanidad. Tenemos su Espíritu Santo. Dios está con nosotros para siempre. Hay salvación y perdón. Hay amor ágape de Dios. Hay gozo. Hay fortaleza. Hay paz. Hay fe en Dios. Hay pureza. Hay vida eterna. Hay esperanza. Hay promesas cumplidas y otras por cumplirse de parte de Dios. Hay sinceridad. Hay verdad, no hay culpa, hay restauración, vamos para el cielo, hay redención, hay protección de Dios, hay favor de Dios, hay alabanza y adoración a Dios, hay bendiciones de Dios para mí y mi familia y para la suya también, hay perdón de pecados, hay santidad, hay agradecimiento a Dios. Hay palabra de Dios en su corazón, en su vida. Hay unción de Dios. Hay poder de Dios. Hay dones espirituales. Hay descanso en Jesús. Aleluya. Hay libertad en Jesús. Hay gracia de Dios. Hay provisión de Dios. Hay sabiduría. Hay reverencia a Dios. Hay temor de Dios. Hay humildad. Todas esas cosas tenemos cuando Cristo está reinando en nuestros corazones. Todo eso, y eso tiene que fluir, esos ríos.
Esos ríos tienen que fluir de nuestro interior, de nuestras entrañas, tienen que fluir esos ríos. Todas esas cosas Jesús las da y todo eso es palabra de Dios. Y tengo escritura que respalda todo eso. No más que no lo voy a leer porque eso se los dejo de tarea. Así que déjeme tomar agua. Dele gloria a Jesús porque mire, Dios es maravilloso. Entonces, hay agua para los sedientos. Yo soy la primer sedienta. Yo tengo sed de Dios, tengo sed del Dios vivo. Yo no sé usted si usted tiene sed del Dios vivo. Fíjese, todas las cosas que tenemos cuando tenemos a Cristo reinando en nuestro corazón. Tenemos muchas cosas. Fíjese, vamos a ver en Apocalipsis 22, 14. ¿Para qué sirve el agua? Vamos a ver. Apocalipsis 22, 14. Santo es Jesús. Está casi al final, el último. Ok, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De qué ropa se está hablando aquí el Señor? No está hablando de esta ropa física que nos ponemos a diario. No está hablando de la ropa que tenemos en el guardarropa. No se refiere a esa ropa. Esas ropas, lo vamos a ver más adelante, qué es, para qué sirve el agua. Fíjese, allí dice, ¿para qué? Para tener acceso a entrar a las puertas de la ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? No se refiere a la ciudad donde vivimos. No se refiere a esa ciudad. Se refiere a la Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Veámoslo en Apocalipsis 21, 9 y 10. Ahí atrásito está. Dice, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia y la esposa del Cordero. Y me llevó al Espíritu en un monte alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de junto a ¿quién? Junto a Dios. A esa ciudad se refiere, a la Nueva Jerusalén. Aleluya, dele gloria a Jesús. Entonces, para tener acceso a entrar a esa ciudad, a la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué son las ropas sucias? ¿Qué son las ropas sucias? Entonces, porque no se trata, y le digo, Señor, explícame porque no entiendo de qué ropas estás hablando. Son las ropas sucias. La vamos a ver y hay palabra de esto. Cuando nosotros, cada vez que nos aplicamos la palabra de Dios, cada vez que la amamos, cada vez que la plantamos en nuestro corazón, cada vez que la atesoramos en nuestro corazón, estamos siendo lavados, estamos siendo limpios. Estamos siendo bañados, estamos siendo refrescados, estamos en nuestro ser espiritual. Cada vez que la ponemos, la palabra de Dios, la atesoramos, estamos lavando nuestras ropas. Estamos lavando nuestro corazón, estamos lavando todas las malas obras, las inmundicias de nuestras almas. Cada vez. Por eso la palabra les dije que era como agua. Es como agua. Mire, vamos a ver Ezequiel 36, 25. Ahí se lo voy a mostrar. Aleluya. Dice, agua limpia, y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias.
Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y quedaréis de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por eso, la palabra de Dios es como agua, es que nos refresca cada vez que la atesoramos. Si la rechazamos, estamos siendo malos. Entonces, cada vez que la atesoramos, estamos siendo lavados, purificados, refrescados. ¿Ya lo leyeron Ezequiel 36, 25? Ok. Entonces, fíjese, en lo físico, el agua, ¿cómo es importante? Es importantísimo. Fíjese que, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó una vez que uno de mis hijos llegó a una edad que no le gustaba bañarse. Era entre los 11 y los 10 y 11 años. Entonces, cuando nosotros le sentíamos un olor a perro mojado, le decíamos, métete a bañar. Y entonces él lo que hacía es, abría la bañadera y se oía como que se estaban bañando. Y entonces sí decía, se está dando un buen baño. Y allá cuando salió y lo miré yo, estaba con el pelo seco y dije yo, ¿qué pasó aquí? Tiene el pelo seco y no escuché la secadora de pelo y tiene el pelo seco. Y le dije yo, ¿te bañaste? Sí, yo me bañé. Oh, venga para acá, le digo. Venga para acá. Y le empiezo a oler el pelo. Le olía como a aceite rancio. No voy a decir el nombre quién es, pero fue uno de mis hijos. Le olía el pelo a aceite rancio. Le dije, ¿sabe qué? Métase a bañar y báñese con jabón y champú. Y se lava bien lavadito. Y porque yo lo voy a oler otra vez cuando salga y regreso. Ok, mames. Entonces, viene y se baña y ya sale bien refrescado, bien oloroso. Y entonces le digo, ¿ya ves qué fácil es? ¿Y por qué es que no te quieres bañar? Es que no sé. A veces nosotros queremos engañar a Dios. Pero es imposible. Dios sabe si nosotros atesoramos la palabra de Dios en su corazón, en nuestro corazón, o no la atesoramos. Dios sabe si la amamos la palabra de Dios o no la amamos. Nosotros no lo podemos engañar. Fíjese, fue una ilustración, dije yo. Él pensó que me iba a engañar a mí como padre, como madre. Pero no. Los resultados eran otros. Entonces, es lo mismo con Dios. No podemos engañarlo, no podemos mentir. Él sabe si nosotros amamos la palabra, si la rechazamos, si no nos gusta, si le hacemos caso, si la obedecemos o no la obedecemos. Él sabe. No nos podemos engañar. Entonces, ¿para qué sirve el agua espiritual? Para refrescarnos, bañarnos. Y entonces, yo no sé si a alguien le gusta andar sucio, pero a mí me gusta andar limpio en el espíritu. A mí me gusta andar limpio. Porque yo no sé el día y la hora cuando Cristo va a venir. Yo agarro una palabra, una porción de la palabra, la pongo en mi espíritu y digo, Señor, y aquí me agarro y aquí no me suelto. Y entonces el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Entonces fíjese. ¿Qué sucede? Vamos al punto número 2. ¿Qué sucede cuando las ropas están sucias? Miremos Zacarías 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver qué pasa cuando las ropas están sucias. Zacarías 3. Ok. Zacarías 3, 1, 2, 3 y 4. Dice... Después me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oiga eso, cuando las ropas están sucias, Satanás de por sí es experto en acusar, pero cuando las ropas están sucias, él tiene más acceso todavía.
el sacerdote Josué dice que sus vestiduras estaban sucias. Vamos a ver el 2. Dice, y Satanás estaba, y dijo Jehová a Satanás, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un arrebatado del incendio? Y Josué estaba de vestido de ropas sucias, de vestidura sucia, y estaba de pie delante del ángel. Vamos al 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítate esa vestidura sucia. Y él le dijo, mira que hago pasar de ti tu pecado y te voy a vestir de ropa de gala. Aleluya. Gloria a Dios. Le quitó la vestidura sucia y lo vistió de ropa de gala. Gloria a Dios. Dele gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Eso es lo que pasa cuando las vestiduras están sucias. Satanás está ahí para acusar. De por sí él es el gran acusador. Y con las vestiduras sucias es peor todavía. Entonces, sí pueden ver que hay vestidura sucia. En nuestro caminar, yo digo siempre, en nuestro caminar, vivimos en un mundo malo, lleno de iniquidad por todos los medios, por todos lados. Es imposible que nuestras vestiduras nos ensucien. Por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que pensamos, como actuamos, de diferentes maneras, nuestras vestiduras se pueden ensuciar. Si usted se pone un vestido blanco y sale a caminar en una área donde hay lodo a todos lados, es imposible que no se le vaya a manchar su vestido. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Es imposible que nosotros no nos podamos ensuciar de tanta cosa que haya. Pero nuestra responsabilidad es guardar nuestras vestiduras blancas. Fíjese, ya miramos qué sucede cuando las ropas están sucias. El sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová y en su mano derecha estaba Satanás para acusarla. Entonces, este era el sacerdote Josué, el sacerdote que estaba delante de Dios, pero fíjese, Dios como es bueno, maravilloso, le quitó esa vestidura y lo vistió de gala. Que eso es maravilloso. Entonces, fíjese, en Eclesiastés 9:8, dice ahí que en todo tiempo tienen que ser blancas nuestras vestiduras. Eclesiastés 9:8, véalo. Entonces nosotros tenemos unas vestiduras que Dios nos ha dado y esas vestiduras tenemos que cuidarlas, porque esas son las vestiduras con que nosotros vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, no con estos vestidos que nos ponemos a diario, son nuestras vestiduras reales. Eclesiastés 9:8. A ver, ¿dónde anda Eclesiastés? 9:8. Oiga lo que dice. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume sobre tu cabeza. ¿Qué representa el perfume? La unción de Jesús, el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios. Dice que el conocimiento de Dios es como un olor fragante. Entonces eso representa. Fíjese, las ropas sucias son los pecados, las malas obras. ¿Y qué sucede cuando hay ropa sucia? Satanás nos acusa. Entonces hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Mantenerlas limpias,
revisarnos a cada día, así como físicamente nos bañamos, nos limpiamos, nos perfumamos. Nuestra vida espiritual, nosotros tenemos otro cuerpo espiritual. Dentro de este cuerpo vive otro cuerpo y ese es el más importante. A veces nosotros le ponemos mucha atención al cuerpo físico, pero ¿qué es el que está dentro? Ese es el principal. Ese es el que va a morar eternamente con el Señor. Entonces, fíjese, hay que lavarlas. ¿En qué hay que lavarlas? Con la sangre de Cristo. Con la palabra de Dios. Dice, ¿y qué hago para hacer eso? Creer en Cristo y su palabra, venir a Él, renunciar al pecado que tú reconoces en ti, entregárselo a Él, poner la palabra de Dios en tu corazón para no pecar contra Él. Lo leímos en Salmos 119, 11. Entonces, fíjese, les voy a mostrar una persona que en el corazón está viviendo una vida sin Cristo. Fíjese, mire, le voy a decir una persona cuando vive una vida sin Cristo, cualquier persona. Mire, le voy a leer cuántas cosas tiene en el corazón. No hay gozo, no hay esperanza, no hay alegría, no hay fe, hay muerte eterna, hay culpa y condenación, no hay vida eterna, hay tinieblas, hay engaño de sí mismo, hay competencia, hay incredulidad, duda, no hay agradecimiento a Dios. Se siente que puede vivir sin Dios, se cree autosuficiente, prepotente. O sea, esa es una persona que vive una vida independientemente de Dios. Se cree vanaglorioso, soberbio. No hay palabra de Dios en su corazón. No hay sinceridad. No va para el cielo. Hay malos pensamientos. Vive una vida atada. Hay jactancia. No hay sabiduría. No tiene una vida de oración. No hay alabanza ni adoración a Dios. No hay santidad en su vida. Hay envidias, hay celos, hay robo, hay iniquidades, hay malos deseos pecaminosos, hay enojo, falta de perdón, no hay temor de Dios, no hay deseo por Dios, no hay sed de Dios, no hay amor, hay egoísmo, hay confusión, hay engaño, hay mentira, hay vanagloria, hay orgullo, hay necedad, hay amargura. No hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Todas estas cosas las posee un corazón que no está reinando Cristo en él. Cualquiera que sea, que esté en la iglesia o que esté fuera de la iglesia. No hace nada de diferencia. La clave está a poner la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestro espíritu. O sea, el corazón representa el espíritu. Yo lo hice así como una forma así, mire. Mire, ¿sabía usted que el corazón del ser humano es un abismo? La palabra de Dios lo dice. Es un abismo. ¿Y qué es un abismo? Un abismo es una profundidad sin fondo. Eso es un abismo. Entonces solamente Dios puede conocer. En Salmo 139 dice, solo Dios conoce todo. Entonces, el otro lado, yo le puse el corazón de las personas que poseen a Cristo y todas las cosas que Cristo nos ha dado. Entonces, cuando el enemigo venga a acusarte de algo, recuérdale todo lo que Cristo te ha dado. Recuérdaselo. No te quedes callado, recuérdaselo. Todo lo que Cristo te ha dado.
Y todo eso tenemos las bendiciones que Cristo nos ha dado cuando tenemos a Cristo reinando en el corazón. Todo eso. Y de nuestro interior fluirá esa palabra fresca. Entonces, el que no tiene a Dios, todas estas cosas las leímos. Y son muchas. Escribí unas cuantas, pero son muchas. Porque como les dije, el corazón del ser humano es un abismo. Fíjese, no se sacia de ver, no se sacia de pecar el hombre. Entonces no se sacia de hacer el mal, es un abismo. Y la palabra de Dios así lo dice. No voy a leer esos temas porque ese es otro tema ya, pero es un abismo. Entonces solamente Dios puede saciar lo que está acá adentro, nuestro corazón. Solamente Dios. Entonces, fíjese, algo que estaba pensando cuando yo estaba haciendo estas escrituras es, ustedes se recuerdan que cuando Faraón iba siguiendo al pueblo de Dios y llevaba todo su ejército, sus carros y sus caballos, iba siguiendo al pueblo de Dios, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés que abriera el mar, se abrió, ¿y qué pasó? Los enemigos se ahogaron en el agua. Tus enemigos se tienen que ahogar en el agua de la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Santo. Tus enemigos y mis enemigos no son de carne ni de hueso, son espirituales. Se tienen que ahogar, ¿sabe dónde se tienen que ahogar? En el mar de la palabra de Dios. Allí se tienen que ahogar. Y tú debes de identificar cuál enemigo es el que tienes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si alguien tiene, digamos, celos de alguien, tú vas a identificar, ese es tu enemigo. ¿Dónde lo vas a ahogar? En el río de la palabra de Dios. Por eso es importante tener palabra de Dios en nuestro corazón para que fluya y allí lo vas a ahogar. Nunca más lo vas a volver a ver. Los carros de Faraón nunca más aparecieron. Fueron ahogados. El agua tiene mucho significado. Y cuando el enemigo te acuse, recuérdale todo lo que Cristo te ha dado. Recuérdaselo. Y usted mismo puede revisar sus vestiduras, si sus vestiduras están limpias o no. Usted debe de saberlo. Entonces vamos a ver punto número 3. ¿Qué debo de hacer para mantenerme fluyendo en el río de agua viva en mí? Vamos a ver Jeremías 2:13. ¿Qué debemos de hacer? La palabra es bien clara y yo creo que Él es maravilloso. 2:13. 2:13. Este es el punto número 3, 2:13. Ok, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga, ese versículo está poderosísimo. Dice Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, está hablando de su pueblo, no está hablando del mundo, está hablando de su pueblo. Dice, me dejaron, o sea, dejaron a Dios. Fuente de ¿qué? De agua viva. Podemos ver que Dios es fuente de agua viva. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para mantenerme fluyendo en el río de agua viva en mí? Lo miramos en Jeremías 2:13. El agua, fíjese que representa purificación, limpieza, renovación, fertilidad. Vea una planta que cuando no agarra agua, poco a poco se va secando, se va marchitando.
hasta que se muere. Así es el corazón del ser humano. Si no agarra palabra de Dios, poco a poquito se va secando, se va secando, se va secando hasta que llegue el punto que se muere. ¿Por qué? Porque no tiene agua. El agua de la palabra de Dios. Hay que mantenerse conectado al Dios vivo, a la fuente inagotable. Eso es lo que tenemos que hacer para mantenernos fluyendo en el río de agua viva en mí. Tengo que estar conectada a esa fuente, que es Cristo. Ya lo miramos en Juan, ya lo miramos. Tengo que poner su palabra en mi corazón para que me limpie. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios es tan claro, es tan poderoso, que fíjese, cuando Jesús, en el momento que él iba a ser que ya estaba en la cruz, un soldado le metió una lanza por su costado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que le salió sangre y agua. Y eso lo podemos ver en Juan 19:31. Vamos a leerlo para que vean lo que les estoy diciendo. Juan 19. Juan 19:31 hasta el 35. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, que no se quebrase ningún hueso. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Del costado de Jesús salió agua y sangre. Esa es la que nos limpia a nosotros. Esa es la que nos limpia de toda inmundicia, de toda maldad, la que nos refresca, nos limpia, nos baña, nos purifica, nos sana, nos alimenta. Esa es el agua. Esa es el agua. A esa agua Jesús se refería. No era el agua física, era el agua espiritual. Entonces, fíjese, nuestro corazón así es. Si no recibimos esa agua del cielo, esa agua fresca, nuestro corazón se va marchitando, se va secando, se va secando. Y entonces cuando se seca, se muere. Entonces, cada uno de nosotros no debemos de permitir eso. Entonces, ya miramos, fíjese, si usted se puede leer en su casa, en Ezequiel 47:1, todo el capítulo casi dice de las aguas que brotan del templo. No lo voy a leer ahorita, pero también habla de las aguas que brotan del templo. Siempre recuerda, ¿para qué sirve el agua que Jesús ofrece? Recuerda que los enemigos de Faraón, su ejército, perecieron en el agua. Acuérdese.
cuando el mar se abrió para que pasase el pueblo y Dios, y atrás venían los perseguidores y Dios los ahogó en el agua. La presencia de Dios también es como agua. Es como agua la presencia de Dios. Es como agua. Solamente tenemos nosotros que anhelarla, pedirla, ansiarla, requerirla. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a entrar, digamos, a un país, a otro país que no es nuestro país, ¿verdad que el requerimiento es tener un pasaporte y una visa? Entonces, la presencia de Dios en nosotros es un requerimiento. No sé cómo se dice la palabra bien. Requisito. Es un requisito. La presencia de Dios es un requisito en nosotros. Es un requisito. Porque si no tenemos ese requisito, en el mundo espiritual somos ilegales. Somos ilegales. Entonces tenemos que tener esa presencia de Dios en nuestro espíritu. Y el enemigo sabe cuándo hay presencia de Dios en nuestro espíritu y cuándo no lo hay. Él lo sabe bien. Porque Él sabe también cómo están nuestras vestiduras. Él sabe bien qué es lo que hay, si la obedecemos la palabra, si la amamos, la respetamos, la ponemos en un lugar especial en nuestro corazón o no. Él lo sabe también. Entonces, mi enseñanza es que pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Para que de allí fluya. Hay mucha palabra de Dios. Hay mucha palabra de Dios. Ponerla en nuestro corazón. Y los enemigos allí se van a ahogar. Amén. Porque nuestros enemigos no son de carne y sangre. Son espirituales. Entonces ahí es donde tú y yo vamos a ahogar esos enemigos que nos atacan. Quisiera hagamos una oración. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que nos ayude, nos ministre a cada uno de nosotros y que sea Él el que fluya. Dígale: Señor Jesús, vengo a ti, dame de beber esa agua de ti, la recibo en mi corazón y te pido que nunca me desconecte de esta fuente inagotable. Refresca mi corazón, refresca mi alma sedienta, lávame más y más de mis ropas sucias para vencer el acusador de mi alma. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por mí. Gracias, amén y amén. Dele un aplauso a Jesús. No sé si todavía estamos Ok, entonces, si tú estás sediento, tu corazón está sediento de esa agua que solamente Jesucristo la ofrece, tú puedes decirle: Señor Jesús, dame de beber de esa agua. Y Él entrará a morar en ti y esos ríos de agua viva fluirán en ti y nunca más se secarán y será una fuente inagotable. Y dile: Señor Jesús, vengo a ti, lléname de tu espíritu, de esos ríos que fluyan dentro de mí y que nunca me separe de ti. Manténme en esa fuente conectada a ti. Gracias, Señor, dile, en el nombre de Jesús. Si hiciste oración, te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Dios es bueno.